RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. A Pablo Catatumbo, es uno de los negociadores plenipotenciarios de la guerrilla de las FARC en La Habana, que atiende a esta hora la llamada de RCN La Radio. Señor Catatumbo, muy buenos días. Muy buenos días. Inicialmente quisiéramos preguntarle, por supuesto sabe usted que en Colombia hay mucha expectativa por la liberación del general Alzate y los demás secuestrados. ¿Esto se va a dar en cuestión de horas, de un par de días? ¿Se tiene ya claridad sobre en qué momento se puede dar esa liberación? Bueno, hasta ahora lo que conocemos es el anuncio que han hecho el señor Rodolfo Benítez y la señorita Rita Sander, representantes de los países garantes, anunciando que se ha llegado a un acuerdo entre las partes para establecer un protocolo que permita el regreso del general Rubén Darío Alzate. Pero no se tiene claro el tema de los tiempos, de si se logrará, por ejemplo, hacer ese operativo dando las condiciones de seguridad en el transcurso del día de hoy, de aquí al fin de semana. ¿Esa información no la tienen ustedes? No, efectivamente, lo que dice el comunicado es que estará lo más pronto posible, teniendo en cuenta que es en Colombia donde se encuentra el general y donde están los guerrilleros que lo tienen retenido. Seguramente lo haremos en los tiempos lo más pronto que se pueda, pero hay que tener en cuenta los tiempos de Colombia son distintos a los tiempos de La Habana. Por supuesto, nuestra voluntad, y así lo establece el acuerdo, es que sea lo más pronto posible. Eso es bien importante y están, por supuesto, nos imaginamos ustedes interesados en que se reanude de manera pronta y rápida la mesa de conversaciones. Sí, por supuesto. Creemos que una vez resuelto este impasse, la mesa de conversación pueda tener su curso normal. Señor Pablo Catatumbo, ¿la liberación de las personas que se encuentran en poder de la guerrilla de las FARC se hace de manera unilateral y sin pedir condiciones? Sí, desde el comienzo hemos dicho que es un gesto de buena voluntad, es una contribución de las FARC a generar un medio ambiente que permita ir aclimatando las condiciones para que podamos desarrollar estas conversaciones más tranquilamente. Por supuesto que quisiéramos que se sacaran las lecciones necesarias de este impasse que hemos vivido. Señor Catatumbo, ¿se dan cuenta ustedes de que el secuestro en esta oportunidad, como en otras anteriores, pues ha puesto en jaque el proceso de paz? Ustedes se comprometieron en un momento dado a no hacer más secuestros extorsivos. ¿Estarían dispuestos a un compromiso de no ser más, ustedes los llaman retenciones, los de a pie los llamamos secuestros de personal militar, para facilitar y para, como una muestra de voluntad de paz y de compromiso para seguir adelante con las negociaciones? Reconocen que el secuestro en general es una práctica que los degradó a ustedes y que les rechaza profundamente de los colombianos. A ver, hay que obrar con sensatez. Mientras no se pacte un cese bilateral al fuego, seguramente irán a seguir ocurriendo incidentes de guerra como este. Nosotros no por capricho hemos dicho que no se trata de un secuestro, sino ateniéndonos a las realidades. El señor general Alzate es un general en servicio activo, estaba en su teatro de operaciones, en cumplimiento de tareas, y por lo tanto el haberlo retenido no significa un secuestro. Se trata de un acto, de una acción militar, como lo mismo hubiera ocurrido si un comandante de las FARC se encuentra en un caserío y
lo detiene la autoridad militar. Nosotros creemos que situaciones como esta se pueden evitar si se llega a pactar de manera sensata un cese al fuego bilateral. No estuviéramos lamentando estos hechos si se hubiera hecho caso a nuestra reiterada petición de que pactemos ya un cese bilateral de fuegos. El gobierno ha dicho en reiteradas oportunidades que esa es una solicitud que se descarta en la medida en que ustedes han pactado negociar en medio del conflicto. Pero se ha hablado también de la posibilidad de bajar la intensidad del conflicto. ¿Eso se ha abordado? ¿Hay una posibilidad de que de alguna manera las partes acuerden tener algunas acciones que permitan evitar un desangre tan fuerte como el que se vive en el día a día de los colombianos por el conflicto? ¿Se puede bajar la intensidad del conflicto? Ya el gobierno dijo no al cese al fuego bilateral, de modo que eso, dijéramos que las posiciones están perfectamente divididas. Pero bajar la intensidad. Sí, todo es posible cuando hay voluntad política. Este incidente demuestra además que cuando se quiere, se puede. Es posible producir un desescalamiento de la guerra. Eso es perfectamente posible, para eso se requiere voluntad de las partes y que sea un gesto que provenga de lado y lado, porque es que muchas veces se nos solicita a nosotros que hagamos gestos, pero no se le solicita a la contraparte que haga lo mismo en correspondencia. Y muchas veces el país sabe que cuando hemos hecho gestos han sido muy mal recibidos o muy maltratados, desconocidos por parte del gobierno y el alto mando militar. Mire, yo creo que este incidente que acaba de ocurrir nos debe servir de lección para que generemos, si no es posible, el cese al fuego bilateral, por lo menos unos mecanismos que nos ayuden a resolver crisis como esta. Pero lo que sí manda un pésimo mensaje es suspender el diálogo cada que se presente un incidente producto de la confrontación, porque una de las condiciones que el presidente impuso, además, porque la propuesta provino del gobierno, de que realizáramos los diálogos en medio de la confrontación. En una confrontación tan aguda como la que se vive en Colombia, pues seguramente se van a seguir presentando hechos como este, y seguramente también se producirán hechos de parte del ejército colombiano contra nosotros. Por ejemplo, fíjese usted que hay un hecho muy grave. Organizaciones sociales han denunciado que hay más de 70 personas pertenecientes a los movimientos sociales, Marcha Patriótica y otros, y eso no ha suscitado ninguna preocupación del gobierno, ni por eso se han decretado suspensión a los diálogos en La Habana. Es un hecho suficientemente grave ese para ser tenido en cuenta. Y por eso nosotros decimos, hombre, llevamos ya muchos años de guerra, hay que obrar con sensatez, hay que obrar con tranquilidad, hay que obrar con cabeza fría. En Europa, por ejemplo, hemos leído comentarios de prensa, la gente no entiende cómo y por qué el gobierno actúa de manera desconcertante. Aquí en Colombia se aplaude la decisión del presidente, pero la gente tranquila, la gente sensata, la gente que conoce lo que ocurre en el mundo y cómo es que funcionan estos procesos, se sorprende de que ante un hecho totalmente previsible, además, porque estamos en confrontación, se asuman actitudes precipitadas como la que acaba de tomar el presidente. Conversamos con Pablo Catatumbo, uno de los delegados plenipotenciarios de las FARC en La Habana. Dice usted que se puede pensar en este momento en un desescalonamiento del conflicto, que si las partes lo acuerdan, de lado y lado se puede llegar. ¿Qué ofrecerían ustedes para bajar esa intensidad del conflicto? ¿Qué proponen? Se entiende que ustedes dicen que eso debe venir de lado y lado, pero les pregunto a ustedes, ¿qué proponen para bajar la intensidad del conflicto?
Bueno, por supuesto que eso habría que conversarlo, habría que pactarlo, habría que pensar se puede tomar medidas, por ejemplo, frente al uso de explosivos en la guerra. Se pueden tomar medidas, por ejemplo, se pueden pactar cese bilaterales de fuego parciales. Y lo principal que habría que hacer para desescalonar la guerra es pactar un cese bilateral de fuegos. Eso definitivamente generaría un medio ambiente distinto para continuar estas conversaciones. Rodrigo Pardo tiene pregunta para... Sí, señor Catatumbo. Hay otras medidas pero eso es conversando. Conversadito se puede pensar, se pueden acordar otras medidas que realmente le bajen la intensidad a este conflicto. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa muchísimo el incremento de la presencia de grupos paramilitares en muchas regiones del país. Tenemos como información, por ejemplo, que en Puerto Gaitán se han reactivado los grupos que llaman los buitragueños, en Casanare igualmente, y en muchas partes del país, y eso parece que no le importará a nadie. Ese, por ejemplo, pudiera ser un punto a pactar. Eso desescalonaría también la guerra. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con el gobierno, a hablar de eso y a buscar medidas concertadas que permitan bajarle intensidad a la guerra. Muy bien, estamos conversando con Pablo Catatumbo. Rodrigo Pardo le hace la siguiente pregunta. Sí, señor Catatumbo, desde hace un tiempo existe aquí en Colombia la preocupación sobre la posibilidad de que las FARC no tengan una unidad de mando, que haya algunos frentes que tienen una cierta autonomía o por lo menos que están desconectados de la dirección central. Este episodio que acaba de ocurrir, incidente como usted lo llama, ha fortalecido esa hipótesis porque queda la sensación de que lo que hizo el Frente 34 en el Chocó no era exactamente lo que querían ustedes en la Delegación de Paz de La Habana. Vimos un tono muy distinto en sus declaraciones, señor Catatumbo, en la rueda de prensa del martes, si las comparamos con el tono que tenía el comunicado del Frente 34. ¿Es válida esta hipótesis de que las FARC no tienen una capacidad de comprometer a todos los frentes en los compromisos que se adquieran en La Habana? Por el contrario, Rodrigo, yo creo que este incidente que estamos comentando lo que demuestra es que en FARC hay una unidad de mando total, lo que ha permitido que precisamente encontremos de manera rápida y pronta una solución al episodio, como usted lo llama. Lo que ocurre es que mientras haya una confrontación, los frentes actúan, los frentes están en la guerra, dijéramos, están en guerra y todos los días se suceden episodios de guerra en el país. Pero fíjese usted que el hecho de que hayamos podido trasladar comandantes de la categoría de los que hay aquí, y que cuando ocurren incidentes allá en Colombia se resuelvan de manera pronta y rápida, eso lo que está significando es que en las FARC hay una gran unidad de mando. Por el contrario, este episodio también demuestra es que el mensaje que ha enviado, la impresión que ha quedado es de parte de las fuerzas militares es de una gran falta de institucionalidad. ¿Cómo es posible, se pregunta uno, que un senador de la oposición sea el que le informe al país que hay un general retenido? ¿Cómo es posible que este senador esté mejor informado que la misma presidencia o los ministros de defensa y encargados de eso? Entonces, las cosas hay que mirarlas con realismo. Y como le digo, para nosotros la paz es vital, para nosotros y para Colombia, para sus habitantes.
en especial para las nuevas generaciones, para los jóvenes, sí, que muchos de nosotros no hemos conocido nunca un día de paz en nuestro país, y por eso señor Catatumbo. hacemos estos esfuerzos. Esto que estamos haciendo nosotros es un gesto de paz, es un gesto de reconciliación, es un gesto de buena voluntad y de compromiso por la paz. Señor Catatumbo, de todas maneras, pues usted interpreta esto como un gesto de buena voluntad y puede serlo, pero también es cierto que el general fue secuestrado. Pero la pregunta va en esta dirección. ¿Son ustedes conscientes de que, como al final de este diálogo de paz, si se firma un acuerdo, pues los ciudadanos tendrán que refrendar con su voto lo que se firme? ¿Son ustedes conscientes de que cuando cometen un secuestro como estos, lo que están haciendo es dificultar la aprobación de un acuerdo de paz en caso de que se produzca? Es decir, echarse encima aún más a la opinión pública. Mire, yo le digo una cosa, para cualquier analista imparcial que conozca de situaciones como esta, estoy absolutamente seguro que para él no sería esto un secuestro. En cualquier parte del mundo, lo que acaba de ocurrir, la retención de un general en su propio teatro de operaciones, de un general, uno de los más importantes, de los 7 generales más importantes que hay en Colombia, retenido en las condiciones en que fue retenido, en ninguna parte del mundo sería calificado como un secuestro. Yo no sé, solamente en Colombia les da por decir que eso es un secuestro, porque fíjese usted que hasta el señor fiscal general de la nación ha dado otro calificativo a lo que ocurrió. Señor Catatumbo, al margen de la discusión de si es una retención o es un secuestro, que nos podríamos quedar eternidades hablando de eso, usted habla de realismo. ¿Usted está consciente de que ese proceso de paz no solamente se está dando en La Habana entre unos delegados del gobierno y unos delegados de ustedes, sino que es un proceso que tiene que involucrar a la opinión, y que la realidad es que el clima de opinión no es muy favorable, entre otras razones porque los colombianos estamos hasta la coronilla de tanta violencia? ¿No están conscientes de que para que el proceso de paz funcione tiene que echar raíces en la opinión, y que esas raíces por ahora son muy precarias? Pues yo comparto lo que usted está diciendo. El proceso de paz y la paz de Colombia es un asunto que le compete a la sociedad en su conjunto. Hemos insistido cantidad de veces en eso. Este es un proceso que requiere la participación de todos, sin distinción, para que todos podamos encontrar el destino que es el de la paz y que esto no tenga reversas. Pero para eso se requiere que tengamos un cese al fuego, pactemos un cese al fuego para que paren los fusiles, para que no haya más guerra. Pero esa propuesta nuestra, de manera incomprensible, no ha sido entendida ni aceptada por el gobierno colombiano. Y de cualquier persona sensata que no esté, dijéramos, interesada, ni que tenga cálculos, dijéramos, distintos a los de la paz, entiende que lo que nosotros estamos diciendo es sensato, que es necesario pactar ya un cese bilateral al fuego. El Pero problema, se ha respondido, Sí. perdón, María Elvira, en reiteradas oportunidades por parte del gobierno, que es la contraparte en la mesa, que no. Entonces, cuando las partes llegan a puntos extremos, es cuando se dice que se propone distinto. Ustedes dicen se puede desescalar el conflicto. Y lo que está pidiendo el país, porque usted reconoce, la paz no es un asunto de la mesa en La Habana, sino del país. Lo que está pidiendo el país es pasar de las palabras a los hechos. Entonces, es allí donde la pregunta reiterativa es: ¿qué hechos de paz se le pueden plantear a los colombianos que vean que efectivamente se está avanzando en la mesa de negociación, que vean que efectivamente hay una decisión, esta vez sí, porque se han hecho otros intentos, esta vez sí hay una decisión de llegar al final de un acuerdo de paz? ¿Algún hecho concreto que ustedes puedan decirle a los colombianos, vamos a hacer esto? Pero por favor, ¿a usted no le parece que estamos dando un gran paso, que estamos dando, haciendo un gran gesto de paz al devolver sano y salvo a un general de la República que ha sido capturado
en medio del conflicto. Si eso no se recibe de esa manera, entonces uno no entendería qué habría que hacer. Pero esto es un gran gesto, Yolanda. Sí, señor Catatumbo, indudablemente es un gesto, sobre todo porque no tiene, pues no se alargó ni se empezaron negociaciones, pero también hay hay más gestos que la gente necesita, que no haya más ataques a poblaciones, que se reconozca que la muerte de civiles no son daños colaterales, que se haga un reconocimiento abierto y franco de que también tienen víctimas, el Estado ha hecho su parte, una parte, se necesita que finalmente que se terminen tantos actos de violencia, porque ustedes tienen que entender, así crean que todos nos ponemos de acuerdo en unas mismas opiniones y que las encuestas son manipuladas, que las encuestas están midiendo el clima de opinión y que la gente no cree en las FARC, no cree en las FARC, y que la manera de que empiece a creer es mirando realmente que las FARC se bajen de tanta retórica a los hechos concretos de paz, a que suelten a los niños, a que no minen más, a que digan dónde están las minas. Todo ese tipo de gestos concretos es lo que la gente está pidiendo para poder creer que este proceso de paz sí es un proceso de paz que tiene futuro. Por supuesto, pero eso es de manera recíproca, porque aquí hay dos partes en la mesa. Lo que usted ha llamado daños colaterales son también aducidos por la contraparte. Todo esto, en toda confrontación participan dos, y cuando se trata de buscar soluciones, tienen que participar los dos también. Nosotros hemos dicho, estamos dispuestos a estudiar medidas concretas, pero que sea bilateral, porque en muchas ocasiones hemos decretado ceses al fuego unilaterales y eso no ha servido para nada. No nos han reconocido, nos han tratado de hipócritas, nos han tratado de cínicos, al otro día siempre aparecemos violando el cese al fuego. Entonces, por eso se requiere tomar medidas eficaces. Por ejemplo, ceses al fuego con verificación internacional. Y claro, y lo más sensato es que sea de ambas partes. Eso le aseguro que generaría un medio ambiente muy distinto en Colombia. Eso cambiaría totalmente las cosas, porque dejarían de haber muertos. Y eso nos va a permitir trabajar más tranquilos. Señor Catatumbo, quisiera volver al tema de cómo se superó esta situación, esta crisis. Indudablemente el comunicado de ayer de los países garantes se produjo muy rápidamente. El secuestro apenas ocurrió en el fin de semana y en solo unos días ya se anuncia que hay condiciones para la devolución. Sin duda aquí hay un procedimiento que ha funcionado de manera rápida, mucho más rápido de lo que normalmente son las decisiones de las FARC y son los acuerdos a los que se han llegado entre las FARC y el gobierno. Le quisiera preguntar qué fue lo que funcionó, cuáles fueron los contactos, a qué nivel, quién de las FARC habló con el CICR o con los países garantes, simplemente para concluir que esta es una lección de la cual se puede aprender para el futuro. Bueno, por supuesto, en primer lugar, el comandante en jefe de las FARC. En segundo lugar, los países garantes jugaron un papel muy importante con su experiencia, con su autoridad, con sus digamos, gestiones, hicieron posible esto. Es algo que también hay que agradecerles a los países garantes que muy rápidamente hicieron gestiones y pusieron de acuerdo, presentaron fórmulas además que permitieron destrabar esta situación, y por supuesto que el papel de nuestro comandante en jefe en la solución de toda esta situación pues también es muy relevante. Señor Catatumbo, ¿por qué no llevar esta propuesta del cese al fuego y discutirla en la subcomisión técnica que está tratando con el asunto de desarme o de dejación de armas y terminación del conflicto? Es decir, ¿por qué no llegar al cese al fuego bilateral definitivo, que es el objetivo de toda la negociación? ¿No se puede acelerar un poco? Acelerar un poco y hablar ya de que ustedes están de acuerdo en que hay que cesar el fuego de manera bilateral, y es lo que quieren todos los colombianos. ¿No se puede acelerar y llegar al punto de, listo, vamos a terminar el conflicto? ¿Un poco más rápido? Sí, yo creo que de eso se trata. Creo que
una vez que las conversaciones se y se reinicia la mesa, y si damos comienzo al trabajo de la comisión técnica, esos temas por supuesto se pueden abordar, y todos los que ustedes me han venido planteando, todos los que ustedes han planteado, de desescalonamiento del conflicto, de qué medidas concretas, todo eso se puede abordar, pero como decimos nosotros, de manera tranquila, conversada y de manera bilateral. Sí. Si ustedes llegaran a firmar un acuerdo de paz, ¿entregarían las armas? Bueno, eso es uno de los puntos que hay en la agenda. Nosotros hemos dicho que en la agenda hemos hablado de dejación de armas, y eso es lo que está acordado, y de eso es que vamos a hablar en la comisión técnica. El problema de entregar o dejar, ese problema tiene sus complicaciones, pero precisamente de ese tema es que para eso se ha conformado una comisión con personas de la más alta calidad, dijéramos, y comprensión de esos temas. De parte del gobierno han enviado a un general de muy altas calidades, dijéramos, y de parte de las FARC pues hemos destacado comandantes como el comandante Carlos Antonio Lozada, quien va a estar al frente de esa comisión. Sí, pero permítame insistirle en la pregunta porque creo que usted no me la ha contestado. La pregunta es clarísima. Si se firma un acuerdo de paz, ustedes entregan las armas, porque usted me contesta, es que eso tiene sus complicaciones. En ese caso, pues ¿cuáles complicaciones? Si se firma la paz, ¿entregan las armas o se las dan a una comisión de un tercer país, o qué pasaría? ¿O no las entregan? Las complicaciones a que me refiero es que precisamente de eso es que tenemos que hablar en esa comisión. El cómo es que se hace eso. El objetivo fundamental es ponerle fin al conflicto. Y para ponerle fin al conflicto, por supuesto que hay que hablar qué se va a hacer con las armas, qué uso se les va a dar. Por ahora estamos diciendo que en nuestra concepción de lo que se trata es de que las armas no sigan jugando un papel en la política, que las armas no deben seguir ejerciendo una presión, dijéramos, en la política colombiana. Pero también hemos dicho que eso hay que tratarlo, como todos los problemas, de manera bilateral, porque es que en política las armas han jugado en ambos lados. Aquí, por ejemplo, en Colombia no se ha podido construir un movimiento de oposición fuerte porque siempre ha habido una represión, porque siempre ha habido el asesinato de líderes. Entonces las armas siempre han jugado en la política, para unas cosas y para otras. De eso es que queremos hablar, y de eso va a tratar. Por eso le digo que el tema es complejo, pero hay toda la disposición. Señor Catatumbo, ¿ustedes declararían este año, como los 2 años anteriores, a final de mes, un cese a final del mes, perdón, del año, un cese al fuego unilateral durante la temporada de fin de año? Pues no, yo no podría decir eso porque hasta ahora no lo hemos considerado. No podría decirlo. Si en caso de considerarse, se anunciará a su debido momento, pero lo que sí le puedo adelantar es que las experiencias anteriores no han sido bien recibidas ni valoradas por la contraparte, y en tal caso habría que pensar en una verificación internacional o algo que haga efectiva la medida. Pero no, sería adelantarme a decir cualquier cosa más al respecto. Señor Pablo Catatumbo, uno de los temas que más inquieta a los colombianos y se ve reflejado en los comentarios de la gente, en los sondeos de opinión pública, es el tema de qué va a pasar con los máximos dirigentes de la guerrilla si se logra la firma del acuerdo de paz en términos jurídicos y judiciales. Sabiendo que hay delitos que se han cometido de por medio, y sabemos que ese es uno de los puntos que falta por discutir en la mesa, pero lo han conversado ustedes, ¿están dispuestos a ir a la cárcel? Obviamente con penas que serán negociadas, justicia transicional, en fin, pero están dispuestos, porque eso es un poco lo que están pidiendo los colombianos. Dijéramos que la opinión y el clima de opinión no está favorable a un perdón y olvido total. A ver, este conflicto es un conflicto eminentemente de carácter político.
y social. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que la solución a un conflicto tan complejo, tan difícil, que tiene tantos componentes, dijéramos, y que se ha prolongado tanto en el tiempo, tiene que encontrar la manera de resolverse políticamente. Pensar que un conflicto tan complejo, con raíces históricas tan profundas en la historia colombiana, se puede resolver con unas cuantas medidas de carácter jurídico, no nos parece que sea realista. Este conflicto, por eso estamos hablando y están desarrollando un trabajo muy importante unos académicos que van a producir un informe acerca de los orígenes, las dinámicas del conflicto. Y una vez que se conozca ese informe, el país se dará cuenta de que esto no es un problema tan sencillo. De acuerdo, señor Catatumbo. No se puede pretender de que haya unos solos culpables, unos solos responsables. No, obviamente que no, y usted tiene razón, esto es un proceso político, pero también es cierto que hay un contexto de justicia internacional que no permite procesos de amnistía y indulto como se dio con el M-19, por ejemplo, que hay unas nuevas circunstancias y que además hay una juridicidad interna y internacional y un clima de opinión, le insisto, en que la gente no va a pasar la página tan sencillamente, y si bien es cierto que no se pretende que todos los máximos responsables pasen la vida en la cárcel 40 años precisamente porque es un proceso político, tampoco la gente, los colombianos, vamos a aceptar un proceso que termine con total impunidad, que tendrán que buscarse formas, y de ahí la justicia transicional, porque tiene que haber alguna forma de justicia, por mínima que sea, y que hay dosis de reparación y de verdad, pero que justicia en algún grado tiene que haber, y que tiene por lo menos algunos que pagar algunos años, alguna pena. Pues sí, pero esa fórmula hay que aplicarla para todos, no solamente para unos, porque ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de la dirigencia política de este país? ¿Cuál es la responsabilidad de quienes financiaron, auparon y se beneficiaron de la espantosa masacre que han producido los grupos paramilitares en los años 90 y hasta ahora? ¿Qué va a pasar con los señores que se beneficiaron de la tierra? Bueno, tantas cosas que hay, tantas responsabilidades que hay, y al parecer parece que eso no se tuviera en cuenta. ¿Acaso los partidos políticos tradicionales no tienen que responder por habernos conducido? Mire, yo no había nacido cuando comenzó este conflicto. Nosotros, cuando nacimos, ya nos entregaron un país en guerra. Entonces, ¿qué va a pasar con los señores responsables de lo que eufemísticamente andaban llamar disque parapolítica? No, esto es un problema mucho más complejo de lo que mucha gente quiere mirar. Sí, claro que es complejo, el conflicto en Colombia. Es un conflicto histórico. Claro, y tiene muchos actores, y tiene muchas causas, y son muchos los protagonistas, eso lo entendemos, señor Catatumbo, pero están sentados en la mesa ustedes. Y a usted concretamente le pregunto, ¿está usted dispuesto a ir a la cárcel en aras de llegar a buen término con el proceso de paz, si así lo requiere la negociación? Usted, a título personal. Hombre, yo no le podía responder eso. Nosotros haremos lo que se acuerde en la mesa. Pero yo le digo una cosa, en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se han firmado más de 45 acuerdos de paz para resolver guerras internas que ha habido en distintos países. Y en ningún caso, no conozco el primer caso, en el que los dirigentes guerrilleros hayan ido a parar a la cárcel. Eso de que la justicia internacional impide que haya amnistías o que haya otras fórmulas, eso es una opinión. Hay otros juristas,
Hay otros juristas que piensan que el derecho más importante, que el derecho síntesis, el que resume todos los derechos, es el derecho a la paz. Porque sin paz no hay nada. Sin paz, la paz está por encima del derecho a la vida, porque es el que lo garantiza. La paz está por encima de lo que llaman la seguridad, porque sin eso no hay paz, sin eso no hay seguridad, sin paz no hay seguridad. Entonces, el tema es complejo y vale la pena mirarlo desde varios ángulos, porque hay muchos que se empeñan en mirarlo desde darle una sola mirada. Y nosotros lo que decimos es que discutámoslo, pero con objetividad. Porque esas fórmulas unilaterales, ese empeño de querer echarle siempre la culpa a la guerrilla de todo, es lo que no ha permitido que en Colombia lleguemos a la paz. Van 4 procesos de paz en los que siempre nos encontramos con ese problema. Entonces yo creo que ya esta vez llegó la hora de analizar las cosas con tranquilidad, con mucha objetividad y por fin destrabar porque Colombia necesita la paz. Tal como van las cosas, tal como ha avanzado el diálogo, tal como ha avanzado este proceso, ¿cree usted que la paz se firmará en el año 2015? ¿Sí o no? Pues es la aspiración, ojalá, pero hay que ser realistas. Eso depende de la voluntad política que tenga el gobierno, de la participación de la sociedad. Eso depende de muchas cosas. Eso depende de que seamos capaces, entre todos los colombianos, de derrotar definitivamente a los sectores guerreristas, a los sectores militaristas que solo ven en la solución militar la salida a todos los problemas. Hemos dicho, por favor, llevamos 50 años intentando resolver este problema por vía militar, a través de las armas. No se pudo. Desde que yo ingresé a la guerrilla, desde Marquetalia estoy oyendo, bueno, yo no ingresé en Marquetalia, pero desde ese tiempo estoy oyendo y leyendo que este año sí. El señor presidente Uribe se eligió con un mandato que iba a acabar con la guerrilla, luego pidió otro mandato, hizo todo lo posible, pero no pudo. Entonces es la hora de sentarnos a decir, hombre, intentemos otro camino. El camino de la concertación, el camino del diálogo, la salida política. Y la solución está en ampliar la democracia, en dar garantías a la oposición, en dar garantías a la vida para que se pueda hacer oposición política sin que a uno lo maten. Porque, ¿qué haría yo si mañana firmamos un acuerdo de paz y a los 2 días estamos como Carlos Pizarro asesinados? Es que la cosa no es sencilla. Aquí hay una historia detrás de todo esto. Y realmente los antecedentes no es que favorezcan mucho a la clase dirigente colombiana. Guadalupe Salcedo, de buena fe, se desmovilizó, entregó sus armas y a los 2 años estaba muerto. A Pizarro le pasó lo mismo. Sí. Y así, y si usted mira, a nivel internacional, eso también cuenta, porque nosotros hemos estudiado todas las experiencias. Sandino firmó la paz y a la media cuadra lo mataron. Y así, lo que le pasó a Pancho Villa, lo que le pasó a Emiliano Zapata. Entonces, todas esas experiencias negativas inciden en esto y hacen que haya una natural desconfianza en hombres que también han padecido la guerra y han padecido sus consecuencias. Por ejemplo, yo le digo esto: ¿cómo hace uno con realismo para decirle a un guerrillero? Le voy a poner un ejemplo, Romaña. Alguna vez estuve con Romaña en un cementerio de Medellín del Ariari y me dijo Romaña, ahí está enterrado mi mamá, mi papá, mis tíos. Fuimos contando tumbas y había 22 tumbas. Le dije, Romaña, no puedo creer, aquí te han matado toda la gente. Decía, pero muchas tumbas también las que ha dejado Romaña. Bueno, por eso. Muchas tumbas también.
Es cierto, porque así es la guerra. Claro, de eso se trata justamente y por eso... No nos estamos quejando. Lo que le estoy diciendo es que miremos con realismo cómo a una persona esa y otros, porque aquí hay cantidad de gente que ha sufrido violencia, le va a decir uno, mire hermano, entregue el fusil y vaya para la calle. Eso no es tan fácil. La guerra ha dejado 200.000 muertos, se dice, por lo menos, y pueden ser más. ¿Y la mayoría civiles? De lado y lado, la guerra ha dejado sangre y usted ha dicho acá en estos micrófonos que ya supimos que por las armas no fue. Lo que traduce que la vía es negociada y la salida es en la mesa. Y le quiero preguntar, señor Pablo Catatumbo, si ustedes esta vez van a firmar la paz. Se dice que estamos más cerca que en otras oportunidades que se han visto frustradas. Esta vez la guerrilla de las FARC está dispuesta a llegar al final, a acabar con la vía de las armas e ingresar a la vía política civil, desarmados, si van a llegar hasta el final. Pues esa es la esperanza. Yo estoy absolutamente convencido de que esta vez sí se va, con el concurso de todos, con la participación de todos, vamos a firmar la paz. Ojalá que de la otra parte también haya esa misma decisión y podamos encontrar entre todos fórmulas que nos aproximen, no que nos alejen. Pero por eso le insisto, este es un tema bastante complejo. Esto no se puede leer en blanco y negro, esto tiene muchos grises. Y por eso ahí es donde está el secreto de lo que el doctor John Agudelo Ríos alguna vez llamó el difícil arte de ensartar perlas. Eso es la negociación. Esa es la paz. Señor Pablo Catatumbo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.